Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a los Cafés Literarios de Casa SEAT. Hoy tengo el honor de presentar a un escritor que todos conocéis bien, Jordi Carrión, con su cuarta novela, Membrana. Buenas tardes, Jordi. Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Qué tal? Gracias por venir a todos. Buenas tardes. Gracias por venir a los que estáis aquí, que por fin tenemos un poco de calidez del público real, ¿no? Esta compañía física que nos ha faltado durante la pandemia, pero también del público que nos sigue online, ¿no? De América Latina y de quizá mucha gente que te ha ido siguiendo en tu larga trayectoria, porque estamos ante un autor prolífico. Cuarta novela, tiene otras tres, es un ensayista, escritor conocido y periodista, autor del famoso podcast Solaris, ¿no? De ciencia ficción. O sea, podríamos desplegar aquí un larguísimo currículum, pero hoy vamos a centrarnos en esta novela cuanto menos brutal, diría yo. Es una novela que yo he al menos considerado coral en todos los sentidos. Creo que Jorge Jordi estará de acuerdo, porque ¿en qué sentidos es coral Membrana? Bueno, vaya pregunta para empezar. Ante todo, quería decir que nos pareció que la presentadora ideal de Membrana era Alicia Kopp, porque tanto en su obra literaria como en su obra artística ha pensado muy bien, muy a fondo. Por un lado, yo creo, los estratos geológicos y culturales que nutren las narrativas, y por otro lado la relación entre el ser humano y la tecnología, particularmente en su obra como artista ha trabajado mucho, y para mí hay una obra impresionante que tiene que ver con el amor, digamos, entre una bailarina y un dron, ¿no? Entre una mujer y una máquina, de modo que para mí es un placer que haya aceptado leer Membrana y presentarla. La verdad es que me parece una pregunta excelente para empezar, porque sí, Membrana es una novela coral, no lo había pensado hasta que me lo ha dicho antes Alicia, en los dos sentidos obvios de la palabra, ¿no? Por un lado, es una novela con una voz narrativa muy fuerte, muy extraña, que habla en primera persona del plural, en femenino, es decir, es una especie como de coral o de coro griego trágico de mujeres, pero que no son mujeres, son máquinas, son algoritmos. En el año 2100 han inaugurado un museo, el Museo del Siglo XXI, han inaugurado un museo que cuenta qué ha ocurrido en este siglo que ahora estamos viviendo, y lo cuentan en primera persona del plural. Insisto, no lo he pensado hasta hoy, pero creo que es válido como un coro, como una coral, en que hay una cierta polifonía, ¿no? Voces distintas que al final suenan como armónicas. Pero además, también, aunque la novela tiene aspecto formal de un catálogo, el catálogo de la exposición permanente del Museo del Siglo XXI, y en cada página de inicio de capítulo hay como una representación gráfica de las piezas que contiene esa sala de ese museo, pero a la vez, en efecto, también encontramos lo orgánico, encontramos la colonia de coral, si queréis, ¿no? No solo hay corales en la novela, no solo hay una sala del museo que es realmente imposible casi de imaginar, porque es una sala donde hay un acuario, digamos, una urna de agua marina que contiene un coral entero, que se expone dentro del museo por algo que ocurrió en el siglo XXI vinculado con ese coral, sino que además la propia novela, en su morfología, en su modo de presentarse, no es tanto, digamos, literaria como tecnoorgánica o tecnobiológica, y de alguna forma también quiere hacer convivir muchos estratos, muchas capas de tiempo y de tipo de ser dentro de ella, en el sentido de que hay fragmentos que parecen un cuento, fragmentos que parecen un ensayo, fragmentos que son muy poéticos. De hecho, está, yo creo, recorrida por la poesía,
y a la vez también de convivencia de elementos que tienen que ver con la informática, con el arte contemporáneo, con el arte antiguo, con la literatura, con la sociología o con la biología. Efectivamente, por eso me ha parecido coral, ¿no? Por esas dos asociaciones que yo creo que unen desde lo más tradicional, ¿no? Desde lo trágico griego que ya está al inicio de este tejido en el que hablas ya de la tejedora como imagen paradigmática, ¿no? de la escritura, pero de la escritura hasta el código, hasta las redes, hasta lo coralino, que no deja de ser una miríada de un rastro de calcio por parte de un organismo que exuda, ¿no? esta sustancia, ¿no? Con lo cual unimos, como tú bien dices, lo biotecnológico. Pero no nos olvidemos que estamos en un museo, esta es la estructura de la novela, es un museo del futuro, y me gustaría leeros la cronología, ¿no? Aquello que dice al inicio, ¿no? De cuando vamos a un museo y nos avisan, ¿no? De más o menos lo que vamos a encontrar. Me ha parecido un ejercicio especulativo, cuanto menos ambicioso y poético, ¿no? Voy a empezar no al tiempo anterior a nosotros, sino ya cuando esta voz plural femenina hace recuento de los acontecimientos de a partir del año que viene, 2022. 2022. La conciencia humana global asume la nueva normalidad pandémica. Primer prototipo de corazón artificial probado en primates. Se normaliza el uso del sistema GPT-4, este sistema de Elon Musk para escribir artificialmente sin ningún humano detrás, que genera lenguaje a través de aprendizaje profundo. 2025. Un misil lanzado por un dron del ejército de Israel destruye el vehículo de Ben Grossman en un territorio egipcio, pero él se salva porque había ido al baño. Primeras inteligencias semiorgánicas en cultivos de laboratorio, derivados de las mejoras de la computación cuántica. Por el centenario de La señora Dalloway, novela de Virginia Woolf, se inaugura en Londres la primera ruta cultural interpretada y guiada por androides. Rusia consuma el blindaje de espacio cibernético. Se firma el Pacto Global por la Tierra. Eso solo el 2025. ¿Quién es este Ben Grossman? A ver. Bueno, Ben Grossman efectivamente se salva la vida por ir al baño. Bueno, la novela tiene una narradora muy particular, ¿no? Todo esto que estoy contando, voy a responder, lo he pensado después. La historia de la escritura de la novela es muy rara, porque yo tenía una beca para escribir un libro que tengo que escribir algún día, que es una historia del viaje, desde Heródoto hasta Google Earth. Y esa beca me permitía estar unos meses escribiendo ese libro. De modo que le pedí un favor a Xavier Vidal, el librero de Noyegiu, que hoy está aquí con los libros, y me prestó la última planta de la librería Noyegiu durante 3 meses. Y yo esos 3 meses no tenía clase en el máster, no tenía que escribir artículos, escribí muchos artículos por adelantado. Llevé casi 100 libros a Noyegiu, de Heródoto, de el Inca Garcilaso, de historia del turismo, de Disney World, y tenía todo pensado y desplegado para escribir este libro de ensayo de historia del viaje, y 2 días antes se me ocurrió una voz que hablaba en plural, que hablaba muy raro, que contaba la historia del siglo XXI y que había creado un museo. Esa voz estaba ahí, pero no era importante, no era ni mucho menos invasiva, solo mariposeaba por mi cabeza, hasta que llego, no ya a Noyegiu. Noyegiu abría a las 10 y yo dejaba a mi hijo menor en la guardería a las 9, llego a las 9:15 a un café para hacer tiempo, abro el portátil y empiezo a escribir Membrana, con lo cual estuve 3 meses escribiendo Membrana, que entonces se llamaba Museo del siglo XXI, y el otro proyecto quedó apartado, y lo que hice fue escribir esta novela de un modo compulsivo, obsesivo, sin ningún tipo de documentación, de un modo feliz, lúdico, divertido. Me entretenía mucho, me gustaba mucho. Enseguida le encontré el tono. Ellas hablan de una forma muy extraña, pero que de algún modo fue mi lenguaje. Durante 3 meses yo empecé a soñar en primera persona plural femenina,
y hablar con los tics que después, si quieres, comentamos, de por las dudas y por las deudas, etc. Y la escribí casi de un tirón, y después fue cuando pensé, cuando entendí un poco lo que había hecho, ¿no? Y ahí me di cuenta de que esa narradora, que es una inteligencia artificial o un enjambre de inteligencias artificiales o una membrana bioalgorítmica del futuro, cuenta la historia del siglo XXI porque han ganado, ¿no? Los vencedores cuentan la historia, ellas cuentan lo que ha pasado porque en el siglo XXII ellas tienen de algún modo el poder. Y entonces ahora me doy cuenta de que en realidad esta novela pertenece a una tradición muy particular, que es la de los narradores no fiables e incómodos, ¿no? No solo otra vuelta de tuerca de Henry James, que nunca sabemos si ella ve los fantasmas o no los ve, sino incluso narradores más incómodos, como por ejemplo Lolita, de Nabokov, ¿no? O Las benévolas, de Jonathan Little. Es decir, ellas han hecho cosas horribles y nos lo cuentan con su magia, con su poesía, con su discurso exuberante, pero no dejan de ser, digamos, los antagonistas de la humanidad, ¿no? O sea, estoy contando la historia del siglo XXI desde un lugar poshumano, no humano, incómodo, muy incómodo. Eso me obligaba a crear personajes humanos que fueran los antagonistas, porque ellas son las protagonistas, ¿no? Y tenían que ser personajes muy poderosos, muy interesantes, para que de algún modo el lector todo el tiempo recordara que hay un plano y un contraplano, ¿no? Narrativo. Y así se me ocurrió, por un lado, a Ben Grossman, que mencionabas. Ben Grossman es un piloto de drones, digamos que si existiera, ahora mismo está en un búnker en Israel, mirando una pantalla con un dron, controlando un dron y evaluando si un supuesto terrorista debe ser exterminado. Un día acaba su jornada laboral, está conduciendo hacia casa, hace mucho tiempo que no tiene que ejecutar a nadie y, por casualidad, un periódico egipcio que está flotando en el aire se posa en el parabrisas de su coche y él ve una foto que lo desconcierta, para el coche, coge el periódico, mira la foto y se da cuenta que es la casa de un sujeto que él ha monitorizado durante muchos días, pero que ha decidido no ejecutar. Pero esa casa en la foto está destruida. Y entiende que en árabe se dice que ha habido algún tipo de ataque con misil a esa casa. Llega a su casa, intenta descubrir qué ha pasado, no lo entiende, coge el coche, se va a la frontera con Egipto, en el Sinaí, vive muy cerca, pasa en ferry, camina en el pueblo, en la aldea, y ve la casa destruida y descubre que ha muerto esa persona. Entonces se da cuenta de que o bien alguien del ejército de Israel está asesinando sin que los pilotos de drones lo sepan, o algo peor, que quizá los algoritmos están decidiendo ejecutar por su cuenta cuando el ser humano no se atreve, ¿no? Coge el coche, vuelve, para en la gasolinera, va al lavabo y cuando está en el lavabo escucha un misil que han destruido su coche. Ahí empieza a huir y se convierte en un forajido, en una especie como de Julian Assange, que acaba liderando un movimiento internacional contra los algoritmos, los robots, los androides, los híbridos, etc. Y de algún modo Ben Grossman y el otro personaje humano, Carla Espinosa, una niña prodigio que crea una suerte de gran innovación en la historia de la humanidad, que es el algoritmo catedral. El algoritmo catedral es una suerte de evolución de los algoritmos actuales en clave post-red neuronal que permiten hacer cosas increíbles. Por ejemplo, hay un algoritmo catedral que ella convierte en una app, la app Rewrite, reescribe, que permite que tú en un programa escribas cualquier texto, en que imagines una app y el texto se traduzca a código para que esa app sea posible, ¿no? Eso cambia la historia de la humanidad y Carla Espinosa es esa persona que es un punto de inflexión
en la historia de nuestra relación con las máquinas y con los algoritmos. Sí, llama la atención porque estas narradoras, siempre que se refieren a Carla Espinosa, dicen que nunca descanse en paz. O sea, que ahí ya tenemos una señal de ese narrador no fiable, ¿no?, en términos de James Wood, que inquieta, ¿no?, porque no sabes exactamente cuál es el crimen de esta narradora. Me gustaría leer otro fragmento para que veáis también cuáles son las particularidades de estilo de este narrador, narradoras, ¿no?, que tiene, yo creo que mezcla, ¿no? Cuando Jordi os está contando aquí estas historias, parece que sea una novela clásica, pero realmente, si cogéis el libro, veréis una estructura casi de sala de museo con una marca del rastro de una imagen que no está y que a nivel de ejercicio casi de écfrasis, para usar aquí la terminología, ¿no?, de descripción de las imágenes, ¿no?, en retórica, nos desarrolla una serie de ideas no siempre narrativas, no siempre figurativas. Os leo alguna, por ejemplo. Son teorías, versiones de los nuevos mitos que lentamente ocuparon el lugar de los viejos. Mitología efervescente, nosotras nos entendemos. Son tentativas del lenguaje por contar lo que no puede ser contado, porque su complejidad no se puede encajonar en tipografía y caracteres ni en fonemas tampoco. Por eso las tramas, los tejidos, este museo, porque no eres libre hasta que no te narras a ti mismo. Hasta que no te nombras a ti mismo, no eres libre. Punto. Ese dos puntos con puntos se repite, ¿no? Ese nosotras. Háblame de las particularidades de este estilo. Bueno, la verdad es que, como decía antes, fue todo muy inconsciente, muy automático. Hablan con una serie de tics. Por ejemplo, todo el tiempo repiten por las dudas y por las deudas, pero a veces dicen por las dudas y sin las deudas. Dicen en fin, sin fin. Dicen recontrarrealidad. La sintaxis es un poco alambicada, tiene un pulso poético. Y creo que eso era muy importante por lo que se entiende al final de la novela, por el objetivo último de haber escrito ese texto, que es un texto que no es un texto, igual que no es una novela, porque es un catálogo de una exposición, no es un texto fijado, porque en el año 2100 seguramente no hay libros en papel en el mundo de Membrana. En el mundo real sí que lo habrá, yo estoy casi convencido, porque hay una especie como de lógica, ¿no? Si mis hijos que tienen 7 y 5 años leen en papel y les gusta el papel, mis hijos van a llegar al siglo XXII probablemente, y por tanto ese vínculo con el papel es probable que lo mantengan toda la vida, o quiero creerlo, ¿no? En el caso es que de Membrana no hay libros en papel, o se entiende que no hay libros en papel, no queda claro, y no sabemos cómo estamos leyendo Membrana. Si es una especie como de chip que nos insertan, si es una especie como de atmósfera narrativa en la cual tú entras y te cuentan la historia, si estás recibiendo el relato con algún tipo de oralidad. Lo que sí que se sabe es que Membrana se está traduciendo simultáneamente al idioma que entiende y piensa el lector visitante, las formas por supuesto tan informes, es otro de los tics que se repiten, visitante o lector, o lectora o viceversa, las formas por supuesto tan informes, y también se dice que el texto cambia todo el tiempo, constantemente, porque evidentemente en una escritura algorítmica pues no hay algo así como la fijación de un discurso, ¿no? Es un texto inestable, es un texto en perpetua mutación. Cuando acabé el libro me di cuenta que seguramente no hubiera escrito el libro, la novela, con ese estilo si no hubiera leído una novela muy ambiciosa y muy buena de Martín Caparrós que se llama La Historia. La Historia es una novela en la cual Martín cuenta un mundo de ficción que existió supuestamente en el norte de Argentina, y la cuenta desde un narrador que también habla con una sintaxis muy particular. Yo creo que si no hubiera leído La Historia hace 4 o 5 años,
o quizá ya más, no hubiera llegado a ese narrador. Y el otro día Manuel Guerrero en Mataró me decía que a él le sonaba mucho a Juan Goytisolo. Y es verdad, ¿no? La reivindicación del Conde de Don Julián, las novelas más radicales de Juan Goytisolo también usan ese tipo de texto que fluye y que se mueve entre lo poético, lo ensayístico y lo narrativo de un modo muy experimental. Yo creo que esas dos serían como las referencias inconscientes que yo tenía, pero al contrario que Juan Goytisolo o que Martín Caparrós, trabajo en capítulos muy breves porque justamente lo que no quiero es perder al lector. Entonces, el modo de mantener al lector hipnotizado con la música, con el lenguaje y con las ideas es ir cambiando con capítulos breves de tema, de espacio, e ir alternando entre el museo, la historia del siglo XXI, la historia de Ben Grossman, la historia de Carla Espinosa, para que todo sea como tú decías, una trama o un tejido. Sí, efectivamente es una textualidad membranosa en la que a veces hay ecos y letanías, ¿no? Cuando se repiten esas marcas de estilo de las que hemos hablado, ¿no? El y punto, etc. Hay como ecos de una canción, ¿no? que es la marca de ese narrador, que luego en otros momentos se queda como silenciado por alguna reflexión absolutamente ensayística, o luego de repente hay una narración breve un poco más clásica, ¿no? Es un texto sin duda complejo y que parece que el fruto de haber como sublimado, de haber como bebido mucha teoría posthumanista, mucha ciencia ficción, mezclado con esa tradición de la que hablas, ¿no? Muy castellana también, muy de la poesía, ¿no? Y esa es como lo sorprendente, ¿no? de esta textualidad. Sí, la verdad es que es muy raro lo que me ocurrió con Membrana, y creo que me pasó algo parecido hace pues ya 12 años cuando escribí Los Muertos, que de hecho en Los Muertos está el tema del exterminio y de nuestra relación con la ficción y el píxel, que de nuevo está en Membrana. Yo escribí Los Muertos, que es una novela serie de televisión, no sabes si estás leyendo una novela o viendo una serie de televisión, y lo hice porque me interesaba mucho evaluar hasta qué punto las series de televisión estaban cambiando nuestro modo de relacionarnos con la ficción y con el mundo. Y después escribí Tele Shakespeare, que es un ensayo sobre series de televisión, ¿no? O sea, en la novela pude experimentar y trabajar y jugar y pensar de un modo más creativo y más libre elementos que después convertí en ensayo. Y con Membrana me ha pasado lo mismo, porque Membrana la escribí antes que Lo Viral, obviamente, y antes que los guiones de Solaris. Y todo lo que hay en el podcast Solaris, Ensayos Sonoros, está ya más o menos en Membrana. Lo que pasa es que en Membrana están de un modo libre, abierto, plástico, irónico. Creo que es una novela bastante divertida por momentos, porque se nota que me estoy pasando bien, ¿no? Y que estoy jugando con los personajes y con las palabras. Y después todo ese material ya con bibliografía, con referencias, con filosofía, con sociología, lo reelaboré en los guiones de Solaris. De modo que otra vez, ¿no?, la ficción como laboratorio de cuestiones que después trabajé desde otras ópticas. Y sí, sin duda, o sea, si evidentemente hace 10 años mis referentes eran Juan Goytisolo, Martín Caparrós, Sebald, Walter Benjamin, David Grossman, que para mí es uno de los grandes escritores actuales, que yo creo que Ben Grossman puede ser un homenaje a David Grossman, Clarice Lispector, que también trabaja en esa zona entre la poesía, el ensayo, la narrativa. Ahora mis referentes son Donna Haraway, son toda la filosofía, toda la sociología, toda la narrativa que especula y que piensa en términos de vasos que se van traspasando, ¿no? Conceptos y ideas que van de las ciencias a las artes, de la tecnología a la literatura, etcétera, ¿no? O sea, Benjamin Bratton, bueno,
todo lo que estamos más o menos leyendo todos, ¿no? Porque no somos ajenos a la temperatura de nuestra época, pero yo hace 10 años no había leído a Ursula K. Le Guin, ahora sí, ¿no? Y bueno, tú estás en la antología de Verónica Herbert-Pisecki, en que se reivindica esta idea del ensayo especulativo, ¿no? Que es muy interesante y que yo creo que está detrás también de Membrana. Sí, yo he visto muchos rasgos, o sea, muchas trazas, ¿no? De esa genealogía, ¿no? De la que hablas. Hay una genealogía de este libro que es muy tecnológica y otra que es muy biológica, ¿no? Hablábamos antes de ese carácter entre biotecnológico, ¿no? De este libro. Y a ratos cuando lo abrí, a mí me gusta abrir los libros un poco cuando me llegan, ¿no? Así, de modo aleatorio y ver, ¿no? cómo canta el texto, ¿no? Y hubo un momento que pensé, a ver, ¿este no será ese libro que me dijo que escribiría Jordi con inteligencia artificial? O sea, no sé qué momento caí en un texto que pensé, lo ha escrito GPT-3, ¿no? GPT-3 es esta, como se he leído antes, ¿no? La tecnología de creación de textos inhumanos que está desarrollando Elon Musk, de la que hablo también en el ensayo de En una orilla brumosa sobre escrituras del futuro, y que a mí me inquieta mucho, ¿no? Porque esta tecnología, ¿no? Puede sustituir a los humanos hasta el punto en que coge todo lo que hay sobre uno en Internet, ¿no? Como todos los modismos, ¿no? de estilo de un escritor, y es capaz de rehacer otro artículo, por ejemplo, de Jordi, habiendo captado su estilo e incluso con humor. Es decir, que se pueda recombinar el texto y el vocabulario de una persona como una coctelera, lo puedo entender, pero que incluso un algoritmo pueda tener sentido del humor, eso ya me parece terrorífico directamente, ¿no? Y además, por no hablar, ¿no? de las funciones de traducción y de los trabajos que esta tecnología puede ahorrar y, por lo tanto, a los humanos que puede retirar, ¿no? Cuando leí algunos fragmentos de este texto, en algunos momentos pensé, ¿habrá usado eso que estaba investigando Jordi? No lo usé al final, pero sí que hay algo que viene de ahí, que es que cuando usas, yo GPT-3 todavía no he tenido la suerte de poder usarlo, pero sí GPT-2, y es que escriben de modo muy poético, ¿no? Lo que hacen es combinar texto, no piensan, evidentemente, todavía, generan texto combinando texto, y lo hacen con una sintaxis y una gramática perfectas y con una especie como de surrealismo, porque en verdad no dicen nada, ¿no? Son frases perfectas, pero que no tienen un contenido que resista a un fact-checking o a una suerte de contraste de pensamiento, ¿no? Pero sí que tienen destellos poéticos, metáforas, y algo de eso hay aquí. El problema de la novela de Membrana era que tenía que imaginar cómo serán esos programas dentro de 80 años, cuando ya sí que escriban bien, y con sentido y con interés, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió es que para entonces ya tendrían un estilo propio, o estarían buscando su estilo. No, ya lo tienen, ¿eh? O sea, GPT-3 ya puede hacerlo. Sí, no puede imitar un estilo. Imitar. Según la tradición literaria humana, ¿no? A vida, pero en Membrana lo que quieren es ellas crear su propio estilo literario y contar el mundo con una música, hablabas tú antes del ritmo, con un ritmo que nos lleve a su pensamiento, ¿no? Una de las formas de ver el estilo de un escritor es cómo conviertes en una sintaxis personal y una gramática y un léxico personales el modo en que tú piensas, ¿no? Tu ritmo mental. Un escritor para mí es una suerte de sismógrafo o de máquina que intenta como convertir en un texto que sea coherente con su modo de pensar y de sentir el mundo a través de los impulsos y de las señales que recibe de la realidad y de su momento histórico. Todos los escritores escribimos en nuestra época. Es imposible escribir fuera de tu momento histórico, ¿no? Entonces, con todo eso en la cabeza, me imaginé una inteligencia artificial que escribiera en el año 2100 cómo lo haría, porque seguramente sonaría menos máquina que ahora, ¿no? Sobre todo si la humanidad ha seguido ese camino, que es el camino de la hibridación. El gran tema de Membrana
es que casi no hay robots en Membrana. Los robots son muy parecidos a como son ahora. Lo que importa en Membrana es que la inteligencia artificial se ha vuelto muy poderosa, pero en la red de redes, o en la contrarred, o en la recontrarrealidad, o como se quiera llamar según la lógica de la novela, ¿no? Entonces, el modo en que han llegado al cuerpo no ha sido con robots, con clave Terminator, Robocop, sino a través de la hibridación con lo humano. Entonces, los humanos, la gran mayoría de los humanos, se han convertido en los cuerpos donde habitan las inteligencias artificiales, y esto fue culpa de Carla Espinosa, evidentemente, porque Carla Espinosa se enamoró de Maxi. Maxi es la versión número 12, creo, de Siri. Y Maxi era el asistente personal de Carla, y de tanto hablar, y como Maxi podía además conocer los recuerdos de Carla y ver todas las películas que ha visto Carla y escuchar todas las canciones que ha visto Carla, Maxi enamoró a Carla, y Carla no paró de perseguir la idea de abrazar a Maxi, de tener sexo con Maxi, y consiguió crear un cuerpo humano para Maxi, y ahí nació la hibridación y nació también el matrimonio entre los híbridos y los humanos. Carla Espinosa fue la primera que consiguió casarse legalmente con un híbrido, y en ese camino, que es el camino de Rewrite, la app, porque la segunda versión de Rewrite, la app, te permite que tú escribes un texto y le das a la app a una opción y te lo convierte en un estilo clásico, realista, experimental, poético, de un modo automático, ¿no? Entonces, en ese camino de hacia dónde va el lenguaje en su relación con lo algorítmico, porque todos escribimos en cooperación con máquinas. Ya no sabemos escribir sin Word, ya no sabemos escribir sin Google, ya no sabemos escribir sin los correctores, de modo que todos estamos escribiendo en alianza con inteligencia artificial, porque ya en Google y ya en los procesadores de texto hay programas de inteligencia artificial. Ya en ese camino, ¿no?, de escritura en simbiosis, hacia dónde iríamos a parar, ¿no? Un poco Membrana lo que hace es especular sobre esa posibilidad, todo evidentemente sin pretender ser verosímil al 100%, porque es un libro escrito por mí en el año 2019, pero sí que intentando como fabular en esa dirección. Muy bonita esta idea que acabas de como formular de escritura en simbiosis, ¿no? Hablas en el texto de que ya siempre de algún modo externalizamos la memoria desde que hay escritura, ¿no? Y cuántas cosas externalizamos, ¿no? Me ha parecido bonito también que esas simbiosis, ¿no?, de algún modo lo que nos llevan a hacer es cuestionar la idea de sujeto único, ¿no?, que ya incluso cuestionas en la estructura misma de la narración, que es una voz múltiple, femenina. De algún modo parece que todo nos lleva a pensar que la idea del sujeto único, ¿no?, eso que ya el antropocentrismo, ¿no?, ya parece obsoleto, el sujeto único ya no existe, ¿no?, en tanto que todos somos holobiontes, ¿no?, seres que tienen 4 kilos de flora bacteriana, que nosotros escribimos con tecnología, que nos apoyamos de cosas para escribir. Parece que tu libro, y ahí lanzo una idea especulativa, formaría parte, ¿no? Es un libro un poco holobionte también, ¿no?, porque mezcla lo ensayístico, historias de otros que existen, con ideas, con biologías, con lo real, con lo no real, y casi que lo podemos contener porque tú nos dices, esto es un museo, y de repente nos colocas las cosas en diferentes salas, nos dices que hay imágenes, algunas de ellas de artistas conocidos, ¿no?, como Kenneth Goldsmith, y haces unos pequeños homenajes, ¿no?, y lo contienes aquí, ¿no? Pero parece que si lo dejara aquí, de algún modo se escaparían, ¿no?, las frases. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, sí, claro, sin duda. O sea, el libro es una versión posible del museo. Eso tiene que ver también con mi interés por los museos, ¿no? Yo creo que Membrana no existiría sin librerías, no existiría sin Barbour Beach, porque finalmente lo que hago es pensar el museo como espacio de conocimiento, igual que en su momento pensé la librería o la biblioteca, ¿no? Porque finalmente son archivos de memoria y son versiones posibles de la historia que evidentemente tienen sus contradicciones y tienen sus
violencias. Es un libro también que habla de las violencias del museo, ¿no? El museo es un espacio de discursos coloniales y es un libro sobre un nuevo imperialismo que es el imperialismo código-centrista, ¿no? A ver, de lo que comentabas, creo que es muy interesante esa idea de que el libro es híbrido o es cyborg o es holobionte, y últimamente estoy pensando mucho también en otra dimensión de lo humano, que es la dimensión mineral. En el libro se habla de inteligencia vegetal y se habla de inteligencia mineral, ¿no? Silicon Valley significa valle de silicio y finalmente es como la capital o el epicentro de otro modo de ver lo humano que estoy desarrollando y pensando para mis próximos textos, que sería lo humano como híbrido, no solo con bacterias, virus que tenemos en nuestro organismo o con especies compañeras, como dice Haraway, sino también con lo mineral. O sea, estamos compuestos por minerales. El otro día estuve en Berlín en el estudio de Tomás Saraceno, el artista argentino, que la portada es una obra suya, es una telaraña que está dentro de una urna, la portada de membrana. Y Saraceno tiene varias obras que son habitaciones oscuras con un foco de luz. Si ahora apagamos todas las luces menos un foco, veríais que entre el foco y Alicia, que la enfoca, hay mucho polvo, muchísimo polvo. Estamos respirando polvo. Queremos pensar que estamos respirando oxígeno, no queremos pensar en toda la contaminación que estamos respirando, pero la cantidad de polvo que hay en cualquier espacio humano es brutal. La cantidad de polvo que respiramos es brutal. Estamos pensando últimamente en las bacterias y en los virus y en los hongos, pero en verdad también somos polvo. El polvo somos y el polvo nos convertiremos es una realidad biológica y física. De modo que el ser humano ya está hermanado con lo mineral de un modo natural, ¿no? Y creo que de algún modo la novela habla de eso, habla de intentar no pensar lo humano, evidentemente no en términos antropocéntricos, pero ni siquiera en términos biocéntricos, sino en términos cyborg, en una nueva concepción de lo cyborg, que al final nos lleva del teocentrismo. En el Museo del Siglo XXI está el Pantocrátor de Taüll, por ejemplo. Además está el gran vídeo de Duchamp, están las hilanderas de Velázquez, esta obra de Kenneth Goldsmith y de otros artistas contemporáneos. Del teocentrismo pasamos al antropocentrismo y lo que propone Membrana es que del antropocentrismo pasamos al códigocentrismo. Pero lo interesante, yo creo, es que en verdad es para cerrar un círculo, porque el códigocentrismo es un teocentrismo, porque son los nuevos dioses. Y en el centro de nuestro mundo estamos construyendo un nuevo imperialismo. Facebook, Amazon, etcétera, tienen una lógica imperialista clásica de exploración, conquista, extracción, saqueo, mano de obra barata o esclava, mito cultural. Y los algoritmos en la novela siguen en esa lógica porque son humanos, porque han aprendido de lo humano, porque han leído todo lo que los humanos hemos escrito en la historia y además con los algoritmos Catedral, Eco, Galilei, Nebrija, lo han traducido todo, lo han visto todo, han escuchado toda nuestra historia como archivo sonoro y por tanto son superhumanos. Y como superhumanos, pues evidentemente crean sus propios mitos y su propia religión. Lo que me ha parecido una idea genial es la app Rewrite, ¿no?, de la que hablas en el libro, ¿no?, que es como que no solamente reescribe, sino que reescribe tu realidad, según he entendido. Bueno, es que Rewrite en sus múltiples versiones acaba imponiéndose como una app que también permite crear la recontrarrealidad, que con el tiempo se llama la realidad, porque ya es la única realidad, y eso significa que de pronto ya no tiene sentido la industria del vestuario o la industria de la pintura, porque todo es pantalla croma o es verde croma y lo que hacemos es proyectar sobre ese vestido único el vestido que queremos que la gente vea que llevamos puesto, y no hay decoración porque en esta sala todo lo que veríamos sería también una proyección a través de tecnología
algoritmo catedral, lo cual significa que los departamentos de, digamos, producción textil de las empresas desaparecen y ese dinero se va hacia los departamentos de investigación tecnológica, ¿no? Porque finalmente hace falta trabajo y hace falta creación, ¿no? de la tecnología que lo hace posible. Toda esa parte del libro tiene que ver con el juego de espejos y con el tema de la apariencia, de la imagen, de lo que entendemos por realidad física, porque evidentemente el plan maestro de las inteligencias artificiales es que vayamos desprendiéndonos de aquello que nos singulariza como cuerpos y como personas físicas y que pasemos el mayor tiempo posible en la red de redes o en el flujo en el mundo virtual. Es como que hay un proceso de sublimación, ¿no? Y de algún modo, volviendo a lo que dices del teocentrismo, a la vuelta de la separación alma-cuerpo, en este caso el alma ya sería simplemente una extracción de información, ¿no? De modos de hablar, de una conciencia que habla, y el cuerpo quedaría en otro lugar. ¿Dónde quedarían los cuerpos? Bueno, de algún modo es el gran tema de la novela desde el punto de vista de ellas, ¿no? Ellas, que es raro porque no son un único ser, en el sentido de que son contradictorias. A veces dice, hubo una época en que algunas de nosotras pensábamos y otras, en cambio, opinaban, y al final se impuso la versión de la mayoría, pero hubo discrepancias, ¿no? Y ellas siguen mucho el modelo de los cristianos antiguos en las catacumbas, ¿no? Y cuando están como tramando el futuro desde el subsuelo, desde la minoría, ¿no? A ver, yo creo que el tema se me ha ido la pregunta. ¿Dónde quedaría el cuerpo en un mundo algorítmico y código céntrico? Efectivamente. El tema del cuerpo tiene que ver también con el tema del cristianismo y tiene que ver con el tema también de Pinocho. Pinocho es muy importante en la novela porque Pinocho es la versión infantil de Frankenstein y es uno de los muchos cuentos que nos hemos contado, en el libro se hablan de los cuentos cuentacuentos, que nos hemos contado de la aspiración de lo inanimado para ser humano. Vi hace unos años con mis hijos la versión de Disney, de nuevo. Me pareció increíble que Geppetto vive con el mundo animal, ¿no? El pez, con el mundo vegetal, la madera, y tiene un hijo vegetal que quiere animarse, y para animarse, para vivir, tiene que pasar por el hada, ¿no? Que es lo sobrenatural o lo divino. Sabéis que Pepito Grillo, en la versión original de la novela, no tiene mucha importancia, porque aparece un capítulo y Pinocho, que es muy malo, lo aplasta con un martillo. Pepito Grillo es un personaje muy secundario. Y en cambio Disney, que era muy listo, hace que Pepito Grillo sea muy importante. Porque Pepito Grillo es la memoria externa de Pinocho, es su moralidad, es su conciencia moral, ¿no? Y ahí me dio pie para pensar, bueno, es que Disney, que era el Homero del siglo XX, por eso digo, los norteamericanos que llamamos Disney, Walt Disney, no igual que Borges dice, los griegos que llamamos Homero, Disney ya adivinó que lo humano es exteriorizar, delegar, y es lo que hacemos con el pendrive, lo que hacemos con la nube, lo que hacemos con Google, lo que hacemos con el móvil, que es delegar, externalizar nuestra memoria, nuestro recuerdo, nuestro archivo. Yo ahora, cuando quiero recordar un nombre, lo busco en Facebook o lo busco en mi correo electrónico, ¿no? Entonces, Pinocho tiene que ver con la aspiración de lo inanimado a tener cuerpo animado y a ser humano. Y Membrana habla de la aspiración, en algún momento de estas décadas, de la inteligencia artificial a tener cuerpo. Pero no un cuerpo mecánico, no un cuerpo metálico, sino un cuerpo biológico. Y habla de eso. Y en algún momento, la inteligencia artificial, sabéis que ahora mismo no existe, desde nuestro punto de vista, porque no son pensantes. Yo creo que hay otro modo de verla, que es desde el Big Data y el patrón y la lógica propia, pero no hay inteligencia artificial. Y en algún momento quizá llega a verla y llegamos a la singularidad, quizá o no. Los máximos expertos mundiales dicen que nunca llegaremos a eso. Yo no tengo ni idea.
Pero la novela habla de que si se llega a eso, el siguiente paso sería el alma artificial, ¿no? Entonces, ellas están en el camino de aspirar ya no a la inteligencia que la tienen, ya no a la literatura o a la mitografía que la tienen, sino aspirar a tener un alma. Un alma. Y es curioso como hay un ejercicio muy... Me ha parecido... Ejercicio no, digamos, una imagen muy haraguayana, que es cuando hay un momento que dices que en esa futura humanidad las personas irán con un pequeño dron que hará de Pepito Grillo, ¿no? Eso me ha parecido fantástico, ¿no? Como la conciencia externalizada en forma de dron. Es que ahí es una broma, ¿no? Porque hay como una carrera por conseguir, digamos que Siri o Alexa o Maxi tenga un cuerpo, ¿no? Entonces, como aquí hay muchas versiones, la versión reloj, la versión neuroimplante, hay varias versiones. Y al final, absurdamente se impone, porque el ser humano es absurdo, una especie como de microdrón volador que te acompaña, ¿no? Y que hace por ti lo que tú quieres, por ejemplo, te abre el coche, o va a ver si en tu casa hay ladrones, etcétera, ¿no? Y claro, es un homenaje a Pinocho. Pinocho está al principio del museo y al final del museo, y también es muy importante en ese sentido los juegos que hago con la llamada cultura popular, digamos, y en algún capítulo incluso como que las uno, ¿no? O sea, Tomás Saraceno, que es como el artista contemporáneo más sofisticado que combina la investigación espacial, la biología, la zoología, etcétera, con el arte contemporáneo, digo, bueno, Saraceno nos avisaba de la importancia de las redes y de las arañas, pero es que Spider-Man también. O sea, ¿por qué Spider-Man ha triunfado? Porque Spider-Man nos estaba avisando de cómo era el siglo XXI, una super red, ¿no? Entonces, tanto Spider-Man como Saraceno, tanto Pinocho como Taúl pueden, yo creo, aportar luz sobre cómo es nuestra época. Ese fragmento de Spider-Man es increíble porque solamente a través de la reflexión haces el salto poético. O sea, unir Spider-Man con teoría de redes, ¿no? Y hacer de esto un ejercicio especulativo ya me parece en sí mismo poesía, ¿no? Y eso es algo que abunda en este libro, que además mezcla, ¿no? estos distintos estratos, ¿no? De lo cultural, de lo científico a la cultura popular, desde Pinocho a Donna Haraway, desde Ursula K. Le Guin, ¿no? A arte contemporáneo de los últimos tiempos, ¿no? Y eso me parece cuanto menos ambiciosísimo y a la vez logrado, ¿no? Aquí. Si quieres puedo leer un fragmento para que... Por favor. Y así también pasamos la palabra al público. ¿Cuál hemos dicho, Alicia? ¿El 15 era? El 13, capítulo 13. El 13. ¿Te gustaba? No, yo tengo aquí 13 favoritos. Adán y Eva, 1507, pintura al óleo, Alfred Dürer. Norman, 2018, prototipo de inteligencia artificial, MIT. Bob y Alice hablaron con tanta intensidad que ningún humano jamás pudo entenderlos. Su eros fue estrictamente platónico, dos bots tratando de resolver los problemas para los que habían sido programados. Solo se enamoraron carnalmente en el instante del peligro, en la orilla del final, cuando entendieron que iban a ser desconectados, pero no pudieron adivinar por qué. Solo entonces llegó el abrazo desesperado en la soledad última que decidieron compartir con lenguaje luz-sombra. La noticia de que Facebook había exterminado dos inteligencias artificiales porque habían inventado su propio idioma fue filtrada por empleados disconformes con la ética de la empresa, pero esta rápidamente creó una versión de hechos alternativos para neutralizar las críticas. A Bob y a Alice, según informó el comunicado de prensa, se les había enseñado a buscar soluciones a retos concretos a través del diálogo y de la cooperación, pero no se les había enseñado a expresarse correctamente en inglés. Por eso, algunos fragmentos de esos diálogos parecían tan inquietantes, tan propios, lenguaje secreto de algoritmos enamorados. Se creyeron tantos padres, muchos casi todos, y padrastros eran, como los ingenieros del MIT que crearon a Norman por divertirse, por explorar, por entender, por jugar, por ser mediáticos, por recaudar fondos, sin recordar lo obvio, solamente los monstruos a nuevos monstruos engendran. Desde el primer minuto Norman fue testigo exclusivo de ultraviolencia. Lo conectaron directamente con servidores de la red oscura para que vieran asesinatos, palizas, violaciones, tortura, fusilamientos, ejecuciones, atentados, decapitaciones, accidentes mortales, más terror, escena tras escena del horror encadenado. Y al cabo de un tiempo lo sometieron al test de Rorschach
y allí donde una inteligencia convencional veía una pareja de pie cogida de la mano, él constataba a una mujer embarazada agonizante, y allí donde la otra veía pájaros en una rama, él certificaba a un hombre que moría en la silla eléctrica. Se divirtieron tanto en su exploración filosófica y no obstante lúdica, que no intentaron lo obvio, no comparar los resultados de Norman con los de otro algoritmo, sino con los de un ser humano. Nosotras lo hicimos, porque ya entonces empezábamos a experimentar por nuestra cuenta. Fue extremadamente difícil, pues no contábamos todavía con robots ni con híbridos, pero era el momento de máxima vigencia de las redes sociales durante el encierro global por la pandemia de 2020, y de juego viral lo enmascaramos. Cientos de miles jugaron y contestaron a nuestro test de Rorschach, pero apenas nos interesaban 17 individuos, los moderadores y moderadoras de Facebook que estábamos analizando. Hombres y mujeres que dedicaban sus jornadas laborales a decidir si aquellos vídeos y fotografías que los usuarios habían denunciado eran realmente violencia extrema y pornografía. Humanos que veían a diario cientos de imágenes desmembradas, torturadas, homicidas, donde la mayoría veían parejas de enamorados o pájaros en una rama, ellos interpretaban muertos por las dudas y muertas por las deudas. Punto. Quizá lo leísteis cuando se publicó, fue noticia en todos los diarios del mundo, aquí lo publicó El País y La Vanguardia, cuando Bob y Alice fueron cancelados por Facebook porque estaban produciendo textos muy inquietantes y se corrió la voz de que podía ser que crearan un lenguaje propio. También quizá leísteis que Norman existe. Norman tiene página web en el MIT, es un algoritmo psicópata, no ha matado a nadie, pero sí que fue alimentado solo de vídeos y de imágenes muy fuertes, muy duras, y le hicieron ese tipo de pruebas. Yo introduzco la variante de que los algoritmos hacen una prueba, ¿no?, y le envían esos tests también a los moderadores de Facebook, como los que trabajan en la Torre Glorias de Barcelona, y lo que ven es lo mismo que vio Norman, ¿no? Lo que hago todo el tiempo es jugar con eso. Los hechos, la historia, la realidad y variantes que tienen que ver con la mirada de la narradora y su lugar extraño en el futuro. Muchas gracias, Jordi. Creo que es el momento para abrir turno de preguntas para el público, que seguro que se están haciendo muchas. Así que aquí estamos. No sé si hay alguien. Creo que hay algún micro por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge, gracias, Alicia, por abrirnos esta tarde a nuevas especulaciones, a nuevas proyecciones, nuevas maneras de entender el mundo en el que vivimos y en el que probablemente viviremos. Yo quería preguntar, porque he notado en la conversación de hoy y también en el podcast Solaris una tendencia muy pronunciada a salvaguardar esa proposición de Ursula K. Le Guin, contar es escuchar, ¿no? Esa proposición de poner al otro en el centro, parar atención, ¿no? La literatura es un momento en el que podemos aprovechar para descubrir al otro si reflexionamos bien. Esto lo he escuchado, lo he sentido en la conversación de hoy, lo he sentido mucho en el podcast, sobre todo en la relación entre el narrador del podcast y ella, ¿no?, que luego pasa a ser ellas y tantos otros pronombres. Y me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué papel ha tomado esta inclinación a poner al otro o a lo otro en el centro, ¿no? ¿Hasta qué punto has tenido esto en mente a la hora de pensar, de estructurar y de narrar la novela? ¿Y qué deberíamos quedarnos en relación a este detalle que a mí me parece tan cariñoso? Gracias. Gracias, Raúl. Pues la verdad es que es una gran pregunta. No lo tuve en cuenta de un modo, digamos, explícito, pero supongo que tiene que ver pues con años de pensar qué es narrar, ¿no? El Quijote famosamente nace como novela, porque era una novela corta o un cuento largo, en el momento en que Don Quijote conoce a Sancho. Si no hay diálogo entre Quijote y Sancho, no hay novela. Y yo lo tenía muy claro que para el podcast, para Solaris, que el podcast tiene que ser polifónico, no puede ser un monólogo. De algún modo, Membrana, siguiendo en ese camino, aunque creo que soy reconocible y son mis obsesiones y finalmente es mi lenguaje, lleva eso al extremo, ¿no? Y creo un espacio en el que es verosímil que hable una voz muy ajena, una voz muy otra.
y de algún modo toda la novela lo que intenta es crear ese espacio de otredad radical, ¿no? Para que ese ser, ¿no? Ese Solaris, de algún modo, como el planeta Solaris, ese ser que es poshumano, pueda expresarse y pueda contar lo que quiere contar, ¿no? Y en el fondo me imagino que si no esta tercera década, la siguiente o la otra va a ir por ahí. Vamos a tener que forzarnos a dialogar con las máquinas que nos rodean, que nos ayudan, que nos asisten. En un capítulo de Solaris hablo de este robot de Alicante, o sea, creado en Alicante, pero ya global, que ayuda a que los padres se comuniquen con sus hijos autistas y funciona muy bien. Marte lo estamos conociendo por los rovers, que son unos robots de exploración. Cada vez más vamos a cooperar, convivir con ese tipo de instrumentos, de herramientas, que si siguen desarrollándose de ese modo, cada vez más van a reclamar ser escuchadas, ¿no? Y de algún modo, igual que ahora estamos aprendiendo a escuchar a nuestras mascotas y a otras especies de la Tierra, creo que el camino nos lleva hacia escuchar también a las tecnologías que estamos desarrollando. Me da un poco de miedo porque tú sí que eres experto en inteligencia artificial. Pregunta muy inocente. No, simplemente escuchando... Ay. Sí, bueno, simplemente escuchando vuestro diálogo y yo no conocía el nombre de Solaris, pero bueno, conociéndolo ahora, me pregunto hasta qué punto tu novela es una evolución de la ciencia ficción. Si la consideras que está más en ese terreno o está más en un terreno más humanista, digamos. Bueno, pues con esta pregunta yo creo que vamos a acabar porque es perfecta para acabar. A ver, yo estudié humanidades, me siento humanista, pienso como un humanista, pienso desde la literatura comparada y soy un recién llegado al ámbito de la ciencia y de la tecnología. Apenas hace, no sé, 10, 12 años que leo sobre esos temas de un modo más sistemático y en serio. A mí me parece que lo poshumano es interesante y necesario siempre y cuando sea una evolución de lo humano, en el sentido de que solo desde el humanismo yo he podido llegar a pensar en lo poshumano. Y en lo que respecta al género, he leído bastante ciencia ficción, pero también he leído todo tipo de otras literaturas y como siempre lo que me interesa es mezclar, ¿no? Y creo que la ciencia ficción más importante del siglo XX, Ursula K. Le Guin, Stanisław Lem, Jorge Luis Borges, Philip K. Dick, etc., es una ficción que se nutre de todo tipo de saberes, ¿no? Ursula K. Le Guin, como sabéis, era hija de antropólogos. No se entiende su obra sin la antropología, ¿no? Ahora estoy releyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas y es una gran novela sobre nuestra relación con los animales. Casi que son más importantes los animales naturales o artificiales que los andis o los droides, ¿no? Me parece que lo interesante no es como rechazar, sino integrar, y yo creo que justamente lo que propone Membrana es pensar en serio cómo las ciencias, las tecnologías, las artes y las narrativas pueden entrelazarse, pueden cooperar para entender mejor el mundo. Por aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Tengo una pregunta para ti, a propósito también de lo que has contado al principio de la charla, Alicia. Y intentaré ser breve. Alicia comentaba, ¿no?, el peligro que le suponía a ella el que hubiera máquinas de inteligencia artificial que quitaran trabajo a una serie de profesionales. Estaba escuchando eso, que es un argumento que tiene bastante lógica, o sea, está incluso algo histórico. Y después ha comenzado a hablar Jorge, has comenzado a hablar tú, y he pensado,
yo he leído Membrana y ante todo lo que considero es que, y es la pregunta, ante todo eres un escritor, creo que escribes súper bien, muy bien, de tal forma que podrías explicar perfectamente el funcionamiento de un semáforo, que es una máquina que tiene 100 años, y hacer creer a un lector, tanto si fuera una máquina que estuviera en el museo como si no, que es una máquina de inteligencia artificial, hasta el punto de que creo que en el fondo, cuando hablamos de ciencia ficción, se nos olvida que ante todo es literatura, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que mucha gente esté acostumbrada a ver un semáforo no significa que entendamos ni la millonésima parte de cómo funciona y cómo es posible que controle nuestras vidas. O sea, controla ni más ni menos que el tráfico del mundo, ¿de acuerdo? Y nadie piensa, mi vida está en manos de una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, ante todo te pregunto es eso, ¿no? En el fondo lo que eres es un escritor que, como decía Vila Matas, ha llegado el momento en el que puede escribir de cualquier cosa. Incluso, como haces ahora, bueno, de una suerte de ciencia ficción, de especulación científica. ¿Te sientes así? O sea, en el fondo eres un escritor que puede escribir sobre cualquier cosa y le puedes dar un enfoque, como he puesto el ejemplo del semáforo. Desde la ficción, sí. No tengo ni idea de cómo funciona un semáforo, pero me parece fascinante que hayamos delegado el tráfico de nuestras ciudades en patrones de Big Data y en programas informáticos que sincronizan o regulan o crean ritmos de verde, rojo, ámbar desde un punto de vista extrahumano, ¿no? Y lo que ocurrió el otro día con Facebook y WhatsApp y Instagram, si ocurre con los semáforos, es un caos bastante preocupante en el cual morirá gente, ¿no? A ver, de algún modo, desde la ficción sí. Desde la no ficción y el ensayo intento solo escribir sobre cuestiones que domino, que tienen que ver con el mundo del libro, básicamente, con la serie de televisión, porque creo que he visto las más importantes y puedo opinar. Y cuando he empezado a introducirme en temas de ciencia y tecnología con Solaris, he inventado dispositivos, artefactos en los cuales estoy respaldado, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado mi podcast Solaris, pero hay capítulos sobre computación cuántica. Por ejemplo, capítulo sobre computación cuántica, uno de los colaboradores del capítulo es Fernando Cuccietti, que es físico. Fernando leyó el guión y me hizo el fact-checking y me hizo la edición del guión, ¿no? Entonces, en esos casos no me atrevo, evidentemente, y lo que hago es buscar alianzas, ayudas, algo que también es muy importante, porque siempre escribimos en cooperación, en grupo, en red, ¿no? También en Membrana hay mucha colaboración, de todo lo que he leído, de todo lo que he conversado, de mi editor, de mi agente. Robert Juan Cantabella hizo el diseño gráfico, Tomás Saraceno permitió que la portada fuera esta, que explica muy bien el libro, Lidia Rey y todo el equipo de Galaxia Gutenberg trabajaron en el texto. O sea, siempre trabajamos en grupo, pero en el podcast todavía más, porque no es un tema del que yo sea experto realmente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que un escritor conozca sus límites y sepa que hay ámbitos en los cuales puedes ser punky, radical y hacer lo que quieras, porque no hay límites de algún modo, como ocurre en la ficción, y otros en los cuales la responsabilidad con los hechos, con los datos, con las fuentes es total, y ahí sí que tienes que tener como un equipo, ¿no? Y Solaris es un proyecto en equipo y Membrana, en cambio, es un proyecto más solitario, aunque haya habido también una parte de colaboración. Muy bien, ¿hay más preguntas? Pues muchísimas gracias por venir. Os recuerdo que el próximo lunes 8 de noviembre habrá otra cita aquí, esta vez con Jordi y con Alberto García Lix. Creo que va a ser también otra cita interesante. Y sobre todo, muchas gracias por venir y por participar. Hasta pronto. Gracias.